Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este webinar de revistas indexadas y oportunidades de publicación en el área de economía y negocios. Me complace saludar en nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas a todos ustedes y presentar a nuestro expositor de hoy día, el profesor Dante Urbina. El profesor Urbina es máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid, con diversas publicaciones en revistas académicas. Sería bastante largo mostrar o mencionar sus publicaciones, pero solamente quiero resaltar dos eventos recientes en el caso de él. En el año 2017, el profesor Dante Urbina fue elegido entre los mejores investigadores jóvenes del mundo para participar a la sexta reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, en Alemania. Entonces él ha tenido la oportunidad de asistir y conversar con los laureados, con los premios Nobel en ese año, gracias a sus méritos en publicación. Y asimismo, en este año, él ha recibido una felicitación de la revista American Journal of Economics and Sociology, puesto que su artículo, A Critical Review of Homo Economicus, ha sido reconocido como uno de los más leídos en esa revista. Entonces, estos dos recientes eventos correspondientes a él simplemente nos muestran la calidad y la seriedad en los trabajos que él prepara. Entonces, creo que ya es momento de darle el pase para que él comience. Solamente indicarles que luego de su exposición, el chat estará disponible para que los que deseen hagan las preguntas que crean convenientes con respecto a estas oportunidades o posibilidades de publicación. Muy bien. Dante, entonces, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias, Yuri. Muy buenos días con todos. Es de verdad para mí un gusto poder estar presentando este tema ante todos ustedes, miembros de la comunidad Ulima. Y bien, lo que tenemos ante nosotros entonces es revistas indexadas, oportunidades de publicación en el área de economía y negocios. Sucede que tenemos un nuevo contexto de la investigación científica. Normalmente, la investigación a lo largo de la historia ha sido vista como una actividad relativamente aislada de algunos genios y básicamente era considerado como un lujo, ¿no? Para las universidades en general, tener profesores que investiguen era un lujo, era un plus, algo bueno, algo vistoso, pero no de necesidad absoluta. Es algo así como que tener producción de investigación en una universidad hace unas cuantas décadas, hace varias décadas ya podría decirse, especialmente en el mundo anglosajón, hace varias décadas era como tener un objeto lujoso en nuestra casa. Pero hoy en día el contexto ha cambiado. Hoy en día la investigación y publicación se convierte en una necesidad absoluta, de tal modo que ya no cabe compararlo en la estructura universitaria como una especie de pieza lujosa de oro o un adorno especial, sino con el pan de cada día. La investigación comienza a posicionarse como parte necesaria de la estructura y dinámica de nuestras instituciones universitarias. En ese sentido, hay estándares internacionales que evidencian esto. Conocemos diversos rankings de universidades, ¿no? Hay el ranking ARWU, el ranking QS y varios otros. Y si uno va a la metodología de esos rankings, lo que se va a encontrar es que temas relacionados con investigación, cantidad de publicaciones, cantidad de profesores que tienen publicaciones en revistas indexadas, impacto de las publicaciones o criterios similares
tienen una ponderación bastante importante en la determinación de los puestos de las universidades. Entonces se convierte en algo fundamental porque en un medio global y de redes sociales y de medios de comunicación, pues este posicionamiento de las universidades es algo que tiene impacto, ¿no? Y como digo, la investigación es un parámetro muy fuerte en la metodología de estos rankings. Asimismo, a nivel de instituciones reguladoras, por ejemplo, en nuestro país, Perú, podemos pensar en la SUNEDU. Y la SUNEDU, y más allá de eso, que sería simplemente licenciamiento, lo que es la acreditación con CINEACE, nos plantea el conseguir estándares también en términos de investigación científica publicada. Y por lo tanto se está valorando en la evaluación de las universidades, sea para su licenciamiento y sobre todo para la acreditación, todo lo que es publicaciones y actividad investigadora. Entonces, comencemos a ser conscientes de eso, que la investigación ha llegado para quedarse. La investigación ya no es un lujo, la investigación es una necesidad. Y en esa perspectiva, la universidad se está comprometiendo bastante con esto y está comenzando a haber una complementación, en el sentido de que ya no se trata simplemente de que como docentes tengamos que difundir conocimiento, sino que nosotros tenemos que producir conocimiento. No simplemente explicar o exponer el conocimiento que ya existe, sino nosotros mismos a partir de nuestra investigación comenzar a avanzar las fronteras del conocimiento en distintas áreas. Y en la medida en que un docente hace investigación y publica, cuando enseña en clases puede transmitir eso y puede transmitir estándares de mayor rigurosidad a los alumnos. En gran parte, los profesores somos una fuente de inspiración para los alumnos. Muchos alumnos pueden orientarse en su carrera, es decir, qué quieren hacer cuando terminen la universidad, en función de lo que los profesores les podamos transmitir. Y en ese sentido, el que desarrollemos la pasión por la investigación hará que más estudiantes quieran en su vida profesional estar vinculados a la investigación, como catedráticos, consultores, asesores, porque hay varias actividades vinculadas. Y esto es necesario para el desarrollo de nuestro país. Es algo bastante claro que en los países más desarrollados hay más producción académica, más producción de investigación. Entonces, la cantidad de investigadores que tengamos es un punto crítico necesario para propulsar el desarrollo del país. En consecuencia, nosotros entrando al mundo de las revistas indexadas y la publicación bajo estos estándares científicos, contribuimos a nuestra propia carrera profesional, contribuimos a nuestra universidad y contribuimos al país. Así que es un compromiso necesario. Pero bueno, muchas veces hay desconocimiento de determinados aspectos o determinadas posibilidades, oportunidades de publicación en este contexto de las revistas indexadas. En ese sentido, vamos pues a examinar este tema. Y voy a comenzar con la explicación de lo que es la indexación. Bien, entonces vamos a la presentación, revistas indexadas y oportunidades de publicación en el área de economía y negocios, que es en lo que nos vamos a centrar. Bien, comencemos hablando del sistema de revistas indexadas, ¿ya? Cuando hablamos de indexación, eso hace referencia a un índice. Un índice es una lista y esa lista, pues, se refiere a la lista de revistas que cumplen ciertos estándares académicos de calidad. Así como, por ejemplo, respecto a las universidades, en nuestro contexto peruano, hay las universidades que están licenciadas, que tienen licencia de funcionamiento, y podemos hablar más allá en términos de lo de CINEACE, de las universidades que estarían acreditadas. Bueno, en el mundo de las revistas, así como en el mundo de las universidades, hay una cierta acreditación de qué revistas son verdaderamente de calidad académica. Y hay distintos sistemas en el mundo que realizan estas acreditaciones, por decirlo así, y forman un índice de revistas académicas relevantes. El sistema de indexación más importante
en el contexto al menos que nos ocupa aquí de economía y negocios, es Scopus. O sea, si uno publica en revistas indexadas en Scopus, pues está bastante bien, está en un estándar de calidad académica. Y ciertamente es difícil, o sea, hay unas barreras de entrada bastante fuertes en términos de la rigurosidad de los documentos y todo un conjunto de asuntos de forma también, el estilo de redacción, el formato APA, la forma de presentar y tantas cosas. Básicamente, Scopus entonces es una agrupación de revistas que cumplen altos estándares académicos. Luego vamos a entrar a más detalles de cómo es el sistema de clasificación de cuartiles en esto de el sistema de Scopus. Pero básicamente lo que tenemos es que las revistas de mayor impacto, de más importancia, donde es más difícil publicar, estarían en el cuartil 1 y las de menor impacto dentro del esquema Scopus en el cuartil 4. Y publicar en el cuartil 4 ya es difícil, es un gran mérito publicar en una revista Scopus, aunque sea en cuartil 3 o cuartil 4, o más aún si uno está iniciando una actividad de investigador. Luego uno va subiendo a publicar en revistas cada vez de mayor impacto, ¿ya? Entonces, Scopus es el sistema de indexación por excelencia que tenemos que tener en mente. Pero también existen sistemas de indexación que son bastante conocidos, bastante referenciados en el contexto de América Latina o en general habla hispana. Así tenemos a Cielo y a Latindex, ¿no? En el caso de este último, vemos allí que se dice Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Entonces, más o menos poniéndolo en términos de niveles de complejidad en el acceso para publicar, es más fácil publicar en una revista que esté indexada solo en Latindex que en una revista que esté indexada solo en Cielo. Cielo es como un estándar en general más exigente. Y por supuesto, Scopus es más exigente que Cielo y Latindex. Pero la idea es que uno vaya construyendo un camino. Es decir, no es que automáticamente alguien que nunca publica, que simplemente se dedica a desarrollar su actividad académica de una forma bastante estándar, pero no publica en revistas académicas, vaya a acceder de buenas a primeras a publicar en Scopus. Puede suceder, pero es difícil. El camino común es que uno comienza publicando pues notas pequeñas, artículos de blog, artículos periodísticos, va puliendo su redacción, luego pasa a lo que es publicar en revistas no indexadas, porque existen también revistas no indexadas. Luego estaría ya el publicar en revistas indexadas, tal vez en bases no tan exigentes como es Cielo o Latindex, y luego ya uno se lanzaría a Scopus. Por supuesto, en contextos particulares como el de doctorado, donde a uno le forman especialmente para hacer investigación de alta calidad, en una investigación que se desarrolla en 1, 2 o a veces 3 años completos, ahí sí se puede apuntar directamente a Scopus, pero aún así es un estándar exigente. Bien, entonces, básicamente eso sobre esta fuente. Ahí pues tienen los links de referencia de acceder a las páginas centrales de estos sistemas, para que ahí ustedes lo puedan explorar. Pasemos a un segundo punto, el ranking Eshimago. Habíamos hablado pues de ranking de universidades, ¿verdad? Bueno, así como hay ranking de universidades, también hay ranking de revistas. ¿Y qué es lo que más pesa para determinar en qué puesto está una revista en el ranking? Pues el impacto. Ya lo más importante es el impacto. ¿Y qué significa el impacto? El impacto es en qué medida los artículos de una revista influyen en el mundo académico. En qué medida están suscitando discusión, tendencias y todo ello. Una métrica común para medir esto es la cantidad de citaciones. Los artículos
que reciben mayor cantidad de citaciones se dice que tienen de mayor impacto. Asimismo, las revistas que agrupan los artículos que tienen mayor impacto se les llama revistas de alto impacto, High Impact Journals. Ese es el principal parámetro, aunque existen otros que también se consideran, ¿ok? Y entonces, cuando uno quiere publicar y quiere ver sus oportunidades de publicación, algo que debería hacer sería que si tiene focalizada cierta revista donde podría publicar, hay que revisar cómo está posicionada esta revista en el ranking Echimago. Para hacer eso, una vía práctica muy sencilla es la siguiente. Pones el nombre de la revista en Google, espacio y escribes Echimago. Le das Enter y si en la primera, segunda página que te sale y te sale algo parecido a lo que ahí se está proyectando, es decir, un H-index, de qué país es la revista, una franja naranjita que diga SJR y eso, significa que la revista está dentro del sistema de clasificación de Shimago que se vincula a Scopus. Entonces, es una revista indexada de relevancia. Pero si no está, entonces, si no lo encuentras, si no te salen resultados, si has escrito bien los nombres, pues entonces debes suponer que no se trata de una revista que esté indexada en este tipo de fuente, ¿no? En caso sí esté indexada, hay unos sistemas de clasificación que nos permiten más o menos ver la posición. Voy a mostrarles un momento la página de SJR para que vean cómo funciona esto. A ver, voy a aquí compartir pantalla. Bien, miren. Acá estamos en la página de Shimago Journal and Country Rank, de los rankings, y uno puede elegir el área de conocimiento en la que quiere hacer la búsqueda. Aquí dice All Subject Areas, All Subject Categories. Entonces podemos ahí seleccionar área. Por ejemplo, vamos a poner Economics. Entonces nos sale un área que sería Economics, Econometrics and Finance, ¿no? Economía, econometría y finanzas. Doy clic y entonces está apareciendo el ranking de revistas. En el puesto 1, Quarterly Journal of Economics. Acá, como ven, hay en verdecito Q1. Significa que esa revista está posicionada en el cuartil 1, es decir, en el 25% de revistas más relevantes. Luego está Journal of Political Economy, Journal of Finance, la revista econométrica, Review of Economic Studies, y así, pues, otras fuentes. Al costado, ustedes pueden ver que hay una banderita. Tiene que ver con a qué país se vincula la revista, ¿no? Y claramente vemos que el mundo anglosajón domina, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, son las banderitas que claramente dominan. O sea, prácticamente todo el cuartil 1 está copado por esto, ¿no? Y si uno va más allá, pues puede revisar la revista de cuartil 4, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo de cómo aparece una revista cuando la buscamos con su nombre y después de Shimago. Pensemos, por ejemplo, en esta revista, Journal of Economic Literature, que es una de las revistas académicas más importantes de la historia de la economía. Y vemos que acá se nos dice, bueno, un índice H, a qué país está vinculado la revista, a qué área pertenece, una breve descripción de la revista aquí, y acá un aspecto que nos interesa, los cuartiles. Los cuartiles, cómo ha sido la historia de cuartiles de la revista. Entonces, la revista comenzó a ser clasificada en el sistema de cuartiles desde 1999. Acá tenemos la información actualizada a 2019. Entonces, cuando yo pongo el cursor encima, sale Q1. Y vemos que continuamente esta revista se ha mantenido en el cuartil 1. Luego acá vemos algunas gráficas como el total de citas, las autocitas, que es cuando un autor se cita a sí mismo o cuando en una revista se citan documentos de la propia revista y así distintos estándares.
¿no? También hay un cálculo de un factor de impacto y todo ello. Son varios parámetros que se observan. Veamos otro caso, la revista Public Choice. Es una revista relevante también, no tan fuerte como Journal of Economic Literature, pero tiene su peso. Bueno, entonces, en el caso de esta revista, observamos algo interesante. En cuartiles, no solo esta revista está en el área de Economics and Econometrics, sino que también aparece en el área de Sociology and Political Science. Esto significa que se trata de una revista que brinda conocimiento relevante para dos áreas de conocimiento. Y interesantemente también vemos que varía en su puesto en los cuartiles, porque esta revista en el área de economía y econometría al presente, el dato más actualizado de 2019 está en el cuartil 2, pero en cambio, en el área de sociología y ciencia política está en el cuartil 1. Entonces, alguien del área de economía y negocios podría publicar en esta revista, en Public Choice, y decir que ha publicado en una revista de cuartil 1, porque al menos esta revista está en cuartil 1 en el área de sociología y ciencia política. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son algunos parámetros que hay que tener en cuenta. Vamos a volver a la presentación, entonces. Listo. Entonces, acá estábamos viendo el ranking Eshimago, ¿no? Uno debería, por lo tanto, ir explorando esas opciones. A veces uno puede pensar que una revista está indexada y no está indexada. A veces uno puede pensar que una revista está en cuartil 2, pero tal vez en el año actual está en cuartil 1, tal vez ha mejorado. O puedes pensar que está en cuartil 3 y tal vez está en cuartil 4. O tal vez una revista de cuartil 4 indexada en Scopus en la que tú pensabas publicar, tú buscas y al presente año ya está en ningún cuartil, es decir, ha salido, porque, ojo, este sistema de ranking es dinámico y año a año hay ciertas variaciones. No suelen ser variaciones radicales, pero las hay variaciones. Así, alguna revista que esté en el cuartil 4, en la parte más baja, podría eventualmente dejar de estar en el ranking de Shimago. Y también puede suceder lo inverso, ¿no? Revistas que no estaban comienzan a aparecer. Bueno, continuando, vamos a hablar un poquito de qué se trata un artículo científico. Un artículo científico, también conocido como paper, es una investigación académica de carácter teórico o empírico, donde uno presenta resultados que en principio tengan algún grado de novedad. Las revistas consideran distintos aspectos para valorar los artículos. Cuando uno tiene un artículo científico y lo envía a una revista, eso es recibido por el editor de la revista, en una plataforma o en un correo electrónico. El editor de la revista da una revisión muy breve, muy rápida al artículo y en función de eso toma la decisión de si lo pasa a revisión o si lo rechaza. Si te rechaza el artículo, te responderá con un correo electrónico bastante elegante, bastante educado, diciéndote por qué no lo considera. No es que te vaya a dar observaciones detalladas. Cuando el editor te rechaza el artículo, no es que te va a hacer una crítica muy detallada del artículo, sino que te puede decir algo general como su artículo no cumple con los estándares de orientación de nuestra revista, el artículo presenta resultados que no son concluyentes, etcétera. Te puede dar distintos comentarios, pero son comentarios bastante generales. Si el editor ve que el artículo, en cambio, tiene potencial para aparecer en la revista, lo pasará al proceso de revisión. Ese proceso de revisión funciona con un sistema de doble ciego. Doble ciego en el sentido de que tú no sabes quiénes son los que están revisando tu artículo y ellos no saben quién eres tú. Por eso se piden en los sistemas de envío a revistas que uno envíe alguna versión del artículo donde no aparezca el nombre de uno, donde no se puede identificar quién es uno. Entonces, ese anonimato
En principio busca que la revisión sea rigurosa y no esté contaminado por inclinaciones personales, ¿no? Si te toca revisar el artículo de alguien que es muy amigo tuyo o de alguien que no te cae bien, eso podría sesgar tu juicio. Entonces la idea es que la revisión sea un proceso ciego en términos de no conocerse las personas entre sí. Pero en todo este proceso de análisis, de revisión, ¿qué es lo que más, qué es lo que más se valora? Bueno, lo que más se valora es la novedad. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de trabajar como revisor para algunas revistas. Es un trabajo que se realiza ad honorem y ciertamente es un honor que te reconozcan como un académico con una voz relevante para decir algo sobre los artículos científicos, ¿ya? En particular, hace un tiempo me contactó el Journal of Economic Issues para hacer revisión de artículos, revisé 2 artículos, y en los criterios que me pedían para juzgar si el artículo debía publicarse o no, el principal de todos era novedad. ¿Qué contribución nueva tiene el artículo científico? Entonces, si ustedes están pensando en la posibilidad de publicar artículos científicos, lo primero que tienen que plantearse es, ¿cuál es la novedad de mi artículo respecto de la literatura ya existente sobre este tema? Y si no pueden dar una respuesta clara a esa pregunta, es muy difícil que convenzan a un editor y menos aún a los revisores de que su artículo sea aceptado. La novedad no tiene que ser una novedad absoluta, no tienen que descubrir la pólvora o la cura para el cáncer o algo por el estilo. La novedad puede ser teórica en el sentido de que planteen una nueva teoría, lo cual es ciertamente bastante difícil, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es metodológica. Tal vez ustedes aplican a un tema una metodología que nadie había aplicado antes. O la novedad puede ser de contexto temporal. O sea, puede ser que ustedes realicen un estudio con datos desde 1913 hasta 2020. Entonces, una base de datos tan amplia, si nadie más la ha aplicado antes, puede significar una novedad, ¿no? El hacer un estudio tan amplio. Otra posibilidad es aplicarlo a contextos espaciales donde no se ha aplicado. Por ejemplo, el tema se ha investigado para países europeos, pero no hay estudios empíricos sobre ese mismo tema en países latinoamericanos. Entonces tú puedes hacer un estudio para países de América Latina y ahí ya hay una novedad. Entonces noten que la novedad puede ser a nivel teórico, metodológico o empírico, pero de todas maneras alguna novedad tiene que haber. El proceso de revisión, si tu artículo es enviado a revisión, las decisiones posibles son básicamente 4. 1, rechazado. Y tengo que lamentablemente decirles que es la decisión más común. Precisamente publicar en revistas indexadas es bien difícil porque la tasa de rechazo es alta, ¿no? Así como cuando uno quiere entrar a grandes universidades top, bueno, en las universidades top la tasa de rechazo de postulantes es alta también. Luego, estaría artículo aceptado, pero con revisiones mayores o con correcciones mayores. Significa que si tú realizas unas correcciones grandes a tu artículo puede ser aceptado para la revista. Esa decisión es muy poco frecuente, porque que te digan que te lo aceptan siempre y cuando realizas correcciones grandes es poco probable, porque en sí, si alguien ve que hay que hacer correcciones grandes al artículo, por seguridad, lo más probable es que diga que lo rechacen, no más. Luego está la decisión de aceptado con revisiones menores. Esto es un poco más frecuente en el caso en que te aceptan un artículo, porque que los académicos que revisen tu artículo digan, está todo perfecto, no le falta nada, todas las comas están bien puestas y todos los puntos y todas las IES y tenemos que la idea es absolutamente genial y no hay nada que agregar en la literatura ni en el análisis. Si algún académico diese ese tipo de informe sobre tu artículo científico, por decirlo de alguna forma, golpearía su propio ego. O sea, significaría que no está en capacidad de decirte qué le falta a tu artículo, qué más se podría hacer. Entonces, incluso por ese tema tan básico, el revisor se ve impulsado
a hacer observaciones, a hacer críticas. Aunque en general hay que decir que la mayoría de las observaciones suelen ser pertinentes, ¿no? Aunque también hay casos de observaciones que pueden ser irrelevantes, caprichosas, porque los revisores son seres humanos también y están sujetos a sesgos y varias cosas. Bueno, entonces, la estructura de un artículo científico, la básica, consta de un abstract en el cual uno explica de qué trata su artículo, más o menos en un rango de 200 palabras, un tanto más, un tanto menos. Y en el abstract uno debería establecer principalmente qué problema está estudiando, con cuál metodología y cuáles son sus principales hallazgos. Y un abstract es la primera impresión y uno tiene que dejar una buena primera impresión. Si es posible que haya amor a primera vista, tienes que tratar de suscitarlo. En otras palabras, lo más interesante de tu artículo, lo más innovador, tienes que transmitirlo en el abstract, porque cualquier lector potencial de tu artículo lo que va a ver primero es el abstract y en función de eso va a decidir si lee el artículo completo o no. Luego el artículo debe tener una sección de introducción en la cual pues uno explique un poco la importancia del tema, el contexto de investigación a este respecto y aspectos de ese tipo, ¿no? Da el marco general de la investigación sobre la cuestión, digamos, sobre economía y la corrupción. Se da un marco general de cómo la economía está investigando el fenómeno de la corrupción. Y luego va a establecer un nicho específico. Por ejemplo, dice, bueno, en esta cuestión de la relación entre economía y corrupción, un aspecto muy discutido es si la corrupción desalienta o más bien incentiva la entrada de inversión extranjera. Entonces ahí ya uno estableció un nicho y luego ocupa ese nicho. Puede decir, en ese contexto, la presente investigación analizará cómo la corrupción afecta a la entrada o salida de inversión extranjera directa para tal conjunto de países latinoamericanos durante tal periodo, aplicando tal metodología, siendo que esta metodología no se ha aplicado antes en la literatura empírica sobre el tema. Algo así. La siguiente sección comúnmente es la revisión de literatura, aunque hay otros que lo tratan como marco teórico. La revisión de literatura consiste fundamentalmente en resumir los principales hallazgos o antecedentes sobre el tema en cuestión. Entonces uno tendría que revisar en lo posible todos los papers que se hayan escrito en relación con el tema que tú estás investigando. Y tienes que resumirlos de forma organizada. La idea es hacer una estructura lógica de párrafos que separen distintas unidades de análisis o de relación de variables e ir explicando las investigaciones en lo posible en orden cronológico. Esto es, primero las más antiguas y luego las más recientes. Es importante en una revisión de literatura tratar de ser exhaustivo, especialmente con las investigaciones recientes. Hay que tratar de poner en nuestra revisión de literatura investigaciones de los últimos 2 o 3 años. ¿Ok? La siguiente sección común suele ser la metodología. Uno explica su metodología cuantitativa o cualitativa, explica cómo recolectó la base de datos, si es que es una encuesta, si es que son bases de datos disponibles en páginas web de agencias de gobierno o entidades supranacionales, si es que esa base de datos le va a tomar logaritmos, primeras diferencias, luego qué tipo de procesamiento vas a aplicar. Vas a hacer, no sé, un marco interpretativo sociológico, un análisis de casos, o vas a hacer un procesamiento econométrico con un modelo de datos de panel, un modelo de corte transversal o uno de series de tiempo. Todos esos detalles hay que explicar. Luego, una vez que se aplica esa metodología a los datos, llegan los resultados. Y eso nos lleva a la sección siguiente de resultados. Uno ahí presenta sus tablas, sus gráficas, sus cuadros y hace la interpretación no solo estadística, sino también
la interpretación cualitativa de los resultados en términos de lo que se ha visto en la revisión de literatura y los propios conocimientos de uno. En el caso de resultados econométricos, no basta dar la interpretación estadística, decir esto subió, esto bajó, esto tiene signo positivo, esto tiene signo negativo. No, hay que decir eso, pero también hay que decir qué explicación o implicación económica tiene tal resultado cuantitativo. Uno puede la discusión incluirla dentro de la sección de resultados, ¿no? Como digo, ese es el análisis de lo que está saliendo, y uno debería hacer referencia a la revisión de literatura. O sea, deberías decir cómo tus resultados están en línea con o que dicen a autores que han escrito previamente sobre la cuestión. Finalmente, en tus conclusiones, resumes tus principales hallazgos y reflexionas sobre ellos hablando de su importancia y planteando también lo que sería recomendaciones, cómo podría ser mejorada la realidad, cómo podría ser mejorada cierta política pública o cierta organización económica o empresarial a la luz de lo que has hallado. Luego estaría la sección de referencias, el sistema estándar o más extendido para las referencias es el APA, y hay que ser muy riguroso en la utilización de esto. Cuando un editor recibe un artículo que no utiliza bien las formas de citación internacionales, te lo rechazan comúnmente. Porque si un académico no está en capacidad de utilizar bien la forma de citar, pues va a ser muy dudoso que vaya a utilizar bien la capacidad de análisis para el contenido del documento. Además que los editores tienen muchos artículos en la puerta. O sea, los académicos están ahí tocándole la puerta, rogándole a los editores para publicar en sus revistas, ¿no? Rogando, lo digo en un sentido metafórico, o sea, los académicos tienen interés en ser publicados. Entonces, el editor no es que suele tener un problema de tener muy pocos artículos, al menos cuando son revistas indexadas en Scopus, donde todos quieren publicar, el editor no es que tenga pocos artículos para su revista, al contrario, tiene muchos artículos propuestos y perfectamente puede darse el lujo de descartar alguno. Así que si tú cometes errores con el APA, ya eso es suficiente para que el editor pueda decir, córtenle la cabeza, no se publica su artículo, rechazado. Y ya está. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con la ortografía, con la sintaxis, con la citación, con la forma de presentar cuadros y gráficos y todo ello. Y hay que decir que en la investigación académica lo que buscamos es análisis científico, el hacer valoraciones de tipo político, axiológico, etcétera, etcétera, dentro de un artículo académico no viene al caso. Distingamos lo que es un artículo de opinión de un artículo científico. Bueno, continuando, les comento un poco el camino hacia la publicación. Miren, lo que normalmente ve la gente cuando escucha sobre algún académico es el éxito. O sea, ve las becas que ha ganado, los estudios de posgrado que tiene, las listas en las que ha publicado. Eso es lo que la gente ve. Pero la gente no ve los fracasos, el esfuerzo, las dificultades y todo ello. Por ejemplo, se puede ver el conjunto de artículos que has publicado. Esa es la punta del iceberg, pero debajo puede estar el conjunto de artículos que te han rechazado. De hecho, esos mismos artículos que has publicado en cierta revista bastante importante, puede ser que te lo hayan rechazado en otra revista. Eso no es raro, es común. Y se los dejo en claro desde ya para que si alguien quiere entrar a este camino, no se desanime. Si te rechazan un artículo, no pienses que no sirves para la investigación. Absolutamente todos los académicos que han metidos en este mundo de publicar en revistas indexadas le han rechazado artículos. O sea, no vas a aprender a manejar bicicleta sin rasparte las rodillas. Es necesario pasar por el proceso en el cual vayas a tener rechazos de los artículos. Y eso es común. Y eso sí, por favor, ténganlo muy, muy en claro. No quisiera que alguien se entusiasme con meterse a la investigación y después pierda todo el entusiasmo porque le rechazaron su primer artículo. Es lo más probable que suceda, pero es parte del camino, así como que lo más probable cuando aprendas a manejar bicicleta es que te raspen las rodillas a las primeras.
pero vale la pena por poder ir en bicicleta, ¿no? Por ejemplo, yo no sé manejar bicicleta. Yo me raspé las rodillas, como que ahí lo dejé, ¿no? Cuando tenía 9 años. Y hasta ahora no sé. Y seguramente será una experiencia muy bonita el poder salir y todo eso. Bueno, yo no la tengo. En otras cosas, claro, he sido más resiliente. En otras cosas sí he pasado mis dificultades, pero me he sobrepuesto y he seguido adelante. Por ejemplo, en esto del mundo de la publicación, ¿no? Entonces eso, ¿qué es lo que la gente no ve? Por lo tanto, dice la dedicación. No va a haber premios sin trabajo duras. Entonces, uno tiene que ser organizado, uno tiene que dedicar determinada cantidad de horas al día. Todos nosotros tenemos responsabilidades, ¿no? Familiares, amicales, una vida personal y todo eso. Entonces, en la dedicación uno tiene que ser organizado. Por ejemplo, ahí se habla de buenos hábitos. En los buenos hábitos tienes que ver cómo son tus horarios de dormir, por ejemplo. Si encuentras que te es difícil avanzar en horas en que todos están despiertos y te pueden interrumpir o pedir cosas, bueno, busca un momento en que puedas estar libre de ello. Y eso puede ser muy tempranito en la mañana. Te puedes hacer una disciplina, por ejemplo, de todos los días, no sé, viernes, sábado. Tú eliges el día que mejor se te acomode. Levantarte a las 4:30 de la mañana, tomas un duchazo y de 6 de la mañana a, qué sé yo, 7, 8 de la mañana, dedicarte a elaborar un artículo científico. Si comienzas a hacer eso de forma continua, eventualmente tendrás escrito un paper y ya habrás empezado en esto. Y acá hablo de solo 2 o 3 horas a la semana. Alguien podría dedicar más horas. De hecho, yo suelo dedicar bastante más horas a la elaboración de esto. Tal vez algunos se encuentran con que es muy pesado levantarse temprano. Entonces puede mamar la estrategia de quedarse despierto hasta tarde. Puede ser que uno tenga más fuerza de voluntad para seguir despierto cuando es tarde que para levantarse cuando está desde la cama temprano. Entonces, uno tiene que, conociéndose a sí mismo, irse organizando, pero hay que formar buenos hábitos. Por ejemplo, algo que yo me imponía a mí mismo en épocas en que tenía que escribir bastante es una cantidad de palabras al día y no fallar. Decir, de este paper voy a escribir al menos 500 palabras al día, ¿ya? 500 palabras en realidad no es tanto, es menos de una página. Pero cuando se trata de artículos científicos, la rigurosidad y el detalle con el que hay que escribir es tal que termina siendo un reto escribir las 500 palabras. Si yo, por ejemplo, me daba cuenta que el fin de semana tengo que ir a una reunión familiar y me podía ser difícil, digamos, el día sábado o domingo escribir, pues decía, un día me ponía el reto de escribir 1000 palabras y con eso, por decirlo así, estaba libre para el día sábado o domingo porque ya cumplí con escribir las 500 palabras de ese día. Entonces uno tiene que formar ese tipo de disciplinas. Luego uno va a pasar por el fondo del iceberg. Eh, Disappointment. O sea, vas a llegar a un momento de depresión probablemente y es parte del proceso porque te rechazaron el artículo, porque sientes que los resultados econométricos no te salen, porque sientes que ya has revisado bastante literatura pero no sabes cómo organizarla, porque sientes que no te da el tiempo, porque sientes que el reto simplemente te sobrepasa y uno va a pasar por eso y es algo común, ¿ya? De hecho, en los estudiantes de doctorado cada vez se está viendo más estudios sobre problemas de depresión en estudiantes de doctorado porque es un reto fuerte. Pero vamos, es parte del camino, no tenemos que quedarnos hundidos allí. Pero es un proceso también por el que se va a pasar. O sea, si tú te metes al mundo de la investigación, va a haber momentos en que sí vas a pasar por un momento de que no te publicaron un artículo o que no te están saliendo los resultados que esperas o cosas por el estilo. Y acá no quiero vender una historia falsa de que todo es que recolectas tus datos, procesas tu modelo, haces tus resultados, escribes bien, publicas, lo envías y ya está. No, es un proceso que tiene su complejidad. Pero en la medida que ustedes lo conozcan y sepan que se puede salir de allí y que muchos salen con éxito, entonces tendrán la fuerza para salir de allí cuando se encuentren en esa encrucijada. O sea, no pienses que no sirves para la investigación porque estás teniendo problemas. Todos los investigadores han pasado por allí.
Se requiere sacrificio, ciertamente. Va a haber ocasiones en que vas a tener que dejar ciertas cosas de lado para poder hacer investigación. Failure es otra parte del proceso. Se los voy a decir claro. El éxito, o sea, se llega a la cima del éxito escalando a punta de fracasos. Aquel académico al que le salieron resultados econométricos muy interesantes que fueron publicados, probablemente tuvo muchos resultados econométricos que él intentó y que no le salieron bien y que estuvo tenso con todo eso. Al mismo tiempo, aquella persona que logró publicar en una buena revista indexada en Scopus, puede ser que lo hayan rechazado su artículo de unas 2, 3 o hasta 4 revistas antes de ser aceptado en alguna. Entonces, si uno no escala la escalera de los fracasos, no va a llegar al éxito. Es un proceso necesario, en lo cual se requiere persistencia. Pero si pasas por todo ello y eres perseverante, vas a llegar al éxito. Así de simple, esa es una ley. El que la sigue, la consigue. Si tú sigues, vas a llegar al éxito. Pero la idea es buscar ciertos atajos, hacer que este proceso sea menos difícil. Y un poquito el objeto es presentarle las oportunidades. Así que vamos a ver algunas oportunidades que se abren ante nosotros. Revistas en economía y negocios en español. Vean, las revistas científicas están dominadas por el habla inglesa. Sin embargo, existen también revistas científicas de habla hispana, que son pocas, eso sí hay que decirlo. Si tú quieres llegar a publicar en las mejores revistas, tienes que redactar en inglés, y en un inglés bastante académico, bien pulido. Pero en el caso de habla hispana hay revistas relevantes también, aunque principalmente están en el cuartil 3 o cuartil 4. Pero si alguien quiere iniciar la carrera de investigación y publicación, pues bueno, por ahí es donde hay que empezar, cuartil 3, cuartil 4, ¿no? Acá estoy dándoles un listado de revistas: Investigación Económica, El Trimestre Económico, Revista Economía Institucional, Desarrollo Económico, Cuaderno de Desarrollo Rural, Estudios de Economía, Cuaderno de Economía, o La Financiera, Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Academia, Revista Latinoamericana de Administración, Contaduría y Administración, y la revista Innovar. Entonces, como referencia, ahí hay una recopilación de 12 revistas del área de economía y negocios que están en habla hispana. Como pueden ver, la mayoría son de cuestiones de economía, pero también tenemos acá finanzas, tenemos contabilidad, administración, hay también marketing, por ejemplo, la revista Innovar. Existen también revistas multidisciplinarias, pero si tú quieres acceder al gran mundo de la mayoría de revistas, te diré que en el área de economía y negocios al menos el 90% de revistas están en idioma inglés. Así que esa es otra habilidad que hay que desarrollar, el tema de la lectura y redacción en inglés. Además que para tú escribir un artículo indexado tienes que fundamentalmente citar fuentes indexadas, y esas fuentes indexadas, la mayoría, como digo, están en inglés. Brevemente les voy a mostrar algunas páginas de estas revistas para que nos vayamos familiarizando con esto. A ver, para ir cerrando, les comparto aquí mi pantalla. A ver, entonces vamos a iniciar con la revista Investigación Económica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya tenemos la revista. Entonces, acá uno puede ver, ¿no? Investigación Económica recibirá contribuciones ahora hasta el 13 de septiembre de 2019 a ese correo electrónico. Pero a partir de enero del 2020, las contribuciones deben ser enviadas a través del sistema OJS. ¿Qué significa eso? Que hay que entrar a una plataforma para poder enviar los artículos. A eso se refiere. ¿Ya? Y bueno, ahí da algunos detalles sobre la revista. Y si uno quiere saber más detalles, se va a acerca de... puede buscar en archivos los números anteriores de la revista y familiarizarte con qué tipo de artículos se publican allí.
Otra revista de corte similar es el Trimestre Económico. Acá se da, por ejemplo, una reseña de cuál es el enfoque de esa revista. Los artículos y las notas publicados en el Trimestre Económico deberán tratar de manera rigurosa algún tema teórico o empírico de especial interés para el estudio de la economía y la política económica, y están dirigidos a investigadores, tomadores de decisión y estudiantes de la economía y disciplinas afines. Y bueno, ahí también uno puede explorar qué tipo de artículos se publican. Como ven, ahí están los artículos en español, así que es más accesible. Tenemos también la revista Economía Institucional de la Universidad Externado de Colombia. Si alguno está interesado en el tema de la relación entre economía e instituciones, cuestiones como democracia, Estado, corrupción, etcétera, etcétera, pues puede apuntar a esta revista que está bastante bien posicionada también. Si uno va más al tema de las finanzas, bueno, hay una revista de habla hispana que es Hola Financiera, asociada a la Universidad Nacional Autónoma de México. México tiene varias revistas indexadas en español. Y bueno, acá se dice, ¿no? Es una publicación electrónica que difunde entre la comunidad científica y universitaria del país y del extranjero los resultados de la reflexión y análisis rigurosos en torno a la economía financiera y economía internacional, y cuya aportación contribuye a la comprensión del complejo ámbito de la economía política en los temas financieros. O sea, es una revista, ojo, de temas financieros, pero que se vincula con la cuestión de economía política y política económica. Entonces, uno no debe guiarse solo por el título de la revista, debe explorar qué tipo de artículos se publican allí. Tenemos los cuadernos de desarrollo rural de la Javeriana, ¿ya? Que como el nombre indica, se dedica fundamentalmente a artículos sobre problemas de desarrollo en zonas rurales en el contexto colombiano o iberoamericano en general. Luego tenemos la revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa de la Universidad Pablo de Olavide. Y bueno, es una revista que publica investigaciones con estadísticas, ¿no? Con bases de datos, con procesamiento de diseños, de experimentos o encuestas o similares sobre aspectos de mercado de trabajo, empresa, eficiencia, productividad, ventas, etcétera. Está también la revista de Contaduría y Administración, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Es una revista de relevancia, como ven, está indexada en varias fuentes, Scopus, Latindex y todo ello. Y luego la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia, que se centra, como el nombre indica, en temas de innovación y que va a haber aspectos relacionados a tecnología, gestión, finanzas, economía de las organizaciones y todo ello. Bien, entonces ahí hemos tenido un recorrido rápido sobre lo que es el sistema de revistas indexadas, y con esto estaríamos concluyendo la exposición. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Dante. Ha sido una exposición bastante clara de los diferentes aspectos que implican preparar un documento de investigación y los retos, ¿no? Los vaivenes que atraviesa un investigador que desea publicar. Yo sugiero a los asistentes que vayan, por favor, escribiendo sus preguntas en el chat, si fueran tan amables. Mientras eso ocurre, eh, quisiera añadir un par de comentarios nada más. Así que, por favor, siéntanse ustedes en la libertad de escribir sus preguntas para leerlas y permitir que el profesor Dante aclare más ideas. Sí,
Una de los aspectos que podría reducir toda esa presión de trabajo que implica, ¿no?, preparar un documento científico, eh, podría ser el trabajo conjunto, la investigación conjunta. Si bien es cierto, cada uno de los investigadores, ¿no?, tiene su dominio temático, tiene también su dominio en algún tipo de herramienta de trabajo. Creo que si es que uno se enfrenta a todas esas etapas de preparación del documento y luego de publicación, todos esos, tú te enfrentas solo, el trabajo, ok, como el profesor Dante lo acaba de describir, es intenso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una posibilidad de reducir esa presión de horas de trabajo es buscando algún compañero temático, ¿no?, o algún compañero en cuanto a la metodología, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que en la mayoría de las revistas lo más común es la publicación por varios autores, más de un autor, porque se entiende que desde el criterio de la revista, se entiende que es muy difícil que una sola persona, ¿no?, se enfrente a todo ese tipo de trabajo y traiga el conocimiento más reciente y genere el aporte más importante, novedoso, ¿no?, en cuanto a un tema, ¿no? Entonces es más fácil si es que hay trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, uno de nuestros retos debería ser, ¿no?, buscar afinidades con otros colegas de la misma facultad, de la misma universidad o de otras instituciones, ¿no?, para comenzar a trabajar cosas juntos, ¿no? Y en ese trabajo colaborativo es muy importante definir bien los roles, ¿no? Definir bien los roles, para que cada cual, ¿no?, participe con su mejor competencia, con su mejor capacidad, ¿no es cierto? Y también, solamente para complementar, otra idea más es que en las publicaciones, cuando uno somete tu trabajo a unas publicaciones, además de todos los rasgos de innovación que ha descrito el profesor Dante, es importante también añadir las limitaciones que uno mismo reconoce en su trabajo, ¿no? Los revisores también te piden que tú seas, en el sentido de que tú dices, yo con mi trabajo estoy llegando hasta aquí, pero no he podido o no estoy abordando de ese tema esta otra perspectiva o de ese tema este problema. Y entonces está cerrando bien el avance que uno ha podido ofrecer eh, con respecto al tema desarrollado. Ok, entonces, de nuevo yo agradezco sobremanera la exposición del profesor Dante Urbina, muy clara. Y paso a leer en voz alta algunas preguntas para que el profesor mismo las pueda responder. Entonces, la profesora Sabina pregunta, buenos días, ¿cuántas nos sugiere incluir en un artículo científico? ¿Sí? A ver, Dante, si fuera. Bien, sí, buena cuestión. A veces se hace una broma de nosotros los economistas que a cualquier pregunta simplemente respondemos depende, ¿no? Y bueno, voy a tener que confirmar ese cliché y decir depende. Hay distintos tipos de artículos científicos. Por ejemplo, hace no mucho
publiqué un artículo tipo survey. Survey es un artículo que hace una revisión sistemática y detallada de la literatura académica sobre algún tópico específico. En concreto, mi artículo analizaba la influencia de la corrupción en el crecimiento económico, la inversión extranjera directa, la desigualdad, el desarrollo humano y el sector de recursos naturales. Y en ese paper la cantidad de artículos que fueron no citados, o sea, no solo los que yo he leído, sino los que fueron explícitamente citados, fue más de 140, más de 140 referencias. Sin embargo, esto es por la naturaleza del artículo, porque al ser un artículo tipo survey requiere una cantidad enorme de revisión de literatura. No obstante, en los artículos de corte teórico, la revisión suele ser un poco menor cuando uno va a hacer un aporte teórico propio. Ahí uno puede hacer alguna referencia de las teorías existentes y luego plantear lo que uno quiere proponer. Aunque hay que decir que los artículos en los cuales se propone una teoría nueva son bastante raros. Son pocos porque las teorías nuevas no nacen todos los días. Los artículos más comunes, porque he citado dos casos extremos, ¿no? El artículo que propone una nueva teoría y un artículo survey que lo que hace es recopilar la literatura existente de forma sistemática. Pero la forma más común de artículo científico publicado es el estudio empírico. Tú con unos datos y obtienes unos resultados que interpretas. Bueno, en los artículos empíricos en el área de economía y negocios he visto que la cantidad de referencias fluctúa entre 25 a 50 referencias. O sea, la mayoría de artículos sobre cuestiones empíricas publicados en esta área tienen una cantidad de referencias que va más o menos por allí. Por supuesto, hay algunos que más. Lo que sí les diría es que tomen como una referencia mínima 30, por ejemplo. 30 para más o menos estar dentro de los estándares de lo que comúnmente se cita. Muchas gracias, profesor Dante. Solamente complemento con una idea adicional, y es que hay que tener en cuenta que el límite de palabras que te pide la revista, ¿no? A veces son, lo común es que te pongan un límite de palabras, si son 8.000, 8.300, entonces eso es un rompecabezas que hay que armar entre la introducción, el marco teórico, la propuesta metodológica, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Todo eso no debe pasar del límite de palabras, así que entenderán que incluye, ¿no? El interés de la profesora Sabina, que es cuánta literatura ponemos en referencias. Interesante. William Vázquez pregunta, profesor, ¿desde qué etapa se puede uno plantear empezar la investigación? ¿Importa si aún estoy en pregrado? Bien. A ver, en primera instancia es bastante grato recibir esa pregunta, en el sentido de que estudiantes de pregrado estén interesándose en esta posibilidad. La Universidad de Lima precisamente quiere apuntar mucho hacia allí, hacia fomentar que se desarrolle investigación no solo desde los profesores, sino desde los estudiantes, y las posibilidades colaborativas de investigación también están abiertas. La respuesta es que sí, es perfectamente factible hacerlo desde el pregrado. A ver, en la universidad, por ejemplo, al menos en la carrera de economía, que es a la cual yo estoy vinculado, yo dicto un curso que se llama simulación económica. El conjunto del curso se ocupa de diseñar un artículo científico y los alumnos entonces ahí van aprendiendo por prueba y error, porque van mejorando a lo largo del proceso a hacer esto, a comenzar a redactar bajo los estándares de artículos científicos, para que lleguen mucho más pulidos, por decirlo así, a los seminarios de tesis. Entonces, un alumno que ha recibido bien sus cursos de redacción, de econometría, de estadística,
de simulación económica, sus seminarios de tesis y todo eso, debe estar en la capacidad, porque en la universidad precisamente se está apuntando a que los profesores cada vez más tengamos el chip y pongamos el chip en nuestro dictado de lo que es estos estándares internacionales. Ahora, si alguien que está en pregrado quiere entrar a publicar en revistas indexadas, algo que sí le sugeriría es el trabajo colaborativo. Para que uno directamente entre es difícil. Uno, porque uno mismo tiene limitaciones en su forma de análisis y redacción. Y dos, porque, o sea, no es un currículum con tanto peso. Felizmente, como el sistema de revisión es ciego, los revisores no saben si están revisando el paper escrito por un premio Nobel de Economía o por un alumno que está en tercer año de la carrera. Sin embargo, para el caso del editor, el editor sí conoce al autor. Entonces ahí puede haber una cierta dificultad, hay que decirlo. Entonces yo creo que la vía más rápida para que un estudiante de pregrado pueda llegar a publicar en revistas indexadas sería las coautorías, o sea, trabajar colaborativamente, por ejemplo, con algún profesor de la universidad y en ese trabajo colaborativo sacar un producto de investigación y si es el alumno el que principalmente ha hecho la mayor parte del trabajo, su nombre debería ir primero. O sea, en los nombres de los autores, tal como aparecen en una publicación, no necesariamente hay que seguir el orden alfabético. Puede tomarse el criterio poner primero a quien ha aportado más. De todas maneras, de quien aparezca su nombre tiene que haber aportado bastante, ¿no? No se trata simplemente de que alguien pone su nombre porque sí. Entonces, si un alumno pregrado comienza a asociarse con personas que ya están publicando en revistas de Scopus o pueden asociarse con sus respectivos docentes. Para ello tienen más oportunidades. Igual no hay ninguna barrera explícita, directa, de que alguien de pregrado no pueda publicar. De hecho, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de publicar en revistas académicas estando pues más o menos joven y a mí no me preguntan cuál es mi edad, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita envío un artículo académico, ¿no? Pongo Profesor Dante Urbina, University of Lima. Y podrían pensar tal vez que no sé, que soy un académico con varios años de docencia, ¿no? Entonces, el sistema de revisión ciega ayuda. También es importante la afiliación institucional. El estar afiliado a una institución de prestigio, como por ejemplo la Universidad de Lima, ayuda. En cambio, si uno envía un artículo a una revista, pero no está afiliado a ninguna institución académica, para fines de cómo el editor lo ve, puede ser una cierta barrera. Gracias, profesor Urbina. Otto Regalado pregunta, dice, gracias por la investigación. ¿Podría explicar la diferencia entre una revista indexada en Scopus y Web of Science? Bien. Puede haber revistas que estén indexadas tanto en Scopus como en Web of Science. Ambos son sistemas de indexación. Se suele hablar bastante de Scopus, sobre todo en el contexto de ciencias sociales y de economía y negocios, como aquí nos corresponde. Y Web of Science se suele mencionar más cuando se trata de revistas del área de ciencias naturales, ¿no? Son distintos sistemas de medición, ambos son muy prestigiosos e indexan revistas de diversas áreas del conocimiento, pero tienen sus énfasis. Sería bastante amplio desarrollar la diferencia de estos sistemas, pero voy a aprovechar para compartir un artículo al respecto. Aquí. A ver, ahí pueden ver este artículo publicado en Cielo, que se titula Comparación entre Web of Science y Scopus, estudio bibliométrico de las revistas de anatomía y morfología. Bueno, ahí se centra en estas áreas del conocimiento, pero justamente el artículo también acá compara los criterios de estos dos sistemas de indexación, Web of Science y Scopus. Entonces, si uno quiere entrar un poquito más a detalle, puede entrar a la página Web of Science, a la página Scopus, o revisar artículos comparativos como, por ejemplo, este de aquí. Y básicamente eso. Ok, agrupando esta pregunta anterior con la siguiente, Otto Regalado
Dice, hizo referencia al índice H. ¿Podría, por favor, explicar cómo se determina? Sí, el índice H es una indicación de impacto. O sea, impacto es cuánto tu trabajo termina siendo importante para otros, ¿no? Y esto se ve fundamentalmente en términos de citaciones. Los investigadores tienen un propio índice H. El índice H se calcula básicamente como la cantidad de artículos que han sido citados esa misma cantidad de veces. Dicho más directo, si una persona tiene un índice H de 7, significa que tiene 7 artículos publicados en fuentes indexadas que han sido citados cada uno de ellos al menos 7 veces. A alguien que tenga un índice H de 30 significa que tiene al menos 30 artículos publicados que han sido al menos cada uno de ellos citados 30 veces. Obviamente un factor H de 30 es algo fuerte, ¿no? Entonces, análogamente, esto se aplica a las revistas en términos de los artículos y así funciona fundamentalmente el índice H. Tiene sus complejidades el índice, hay críticas sobre si debe valorarse o no a los académicos en función de su índice H, pero bueno, esos son temas más amplios que darían lugar a ya una exposición entera también, ¿no? Ok. Alonso Cosío tiene 3 preguntas. La primera es, ¿publicar en revistas indexadas tiene un costo monetario? Luego, para una primera publicación, ¿se recomienda acudir a una revista indexada de otro país o puede recurrirse a una local? Y la última pregunta, para ser docente universitario en el Perú, ¿es requisito tener un mínimo número de publicaciones? Bien, buenas preguntas. Sobre lo primero, eh, hay revistas y revistas. Hay que distinguir lo que es el acceso abierto del acceso cerrado, por ejemplo. Una revista de acceso abierto es aquella en la cual cualquier persona del mundo con conexión a Internet puede entrar a la página web de la misma y descargar gratuitamente los papers publicados allí. Una revista de acceso cerrado es aquella en la cual hay que pagar una licencia, una suscripción para poder acceder a los artículos. Una cantidad enorme de revistas en realidad son de acceso cerrado. Entonces, de entre las revistas académicas, lo común, pero es que para que tú publiques en ellas no te cobren nada. Lo general es eso. Si tú envías un artículo, lo único que tienes que hacer es enviarlo. Ojo, la revista tampoco te va a pagar nada porque tu artículo se esté leyendo mucho o algo así. O sea, no tienes una retribución económica directa porque tengas un artículo en una revista. Sin embargo, sí vienen beneficios indirectos interesantes. Por ejemplo, en el currículum, eso pesa y ese mayor peso en el currículum te puede ampliar tus oportunidades laborales, académicas, más aún si trabajas como investigador o profesor universitario, ¿no? De otro lado, hay que mencionar sí que hay algunas revistas que cobran unas cuotas de revisión que te cobran solo porque tú envíes el artículo y te lo revisen. Y en caso te lo publiquen, también algunas te pueden cobrar por la publicación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno debe leer bien los contratos. Es decir, cuando veas de enviar tu artículo a una revista, métete bien a la página web de esa revista y revisa si es que cobra por el envío, si es que cobra por la publicación. No vaya a ser que te lleves sorpresas. De todos modos, la mayoría de revistas no cobran por esto. La segunda pregunta, ¿se recomienda acudir a una revista indexada de otro país o a una local? Si uno quiere iniciar, tiene que tratar de recurrir a aquellas revistas indexadas más accesibles. Sin embargo, lo primero que uno debería preguntarse es si en el país de uno existe una revista indexada sobre el tema en que quiere publicar. Porque, como hemos visto, las revistas indexadas que yo les he mostrado en habla hispana no son todas las de habla hispana que existen, pero sí les puedo decir que son la mayoría. O sea, me daba el trabajo así de hacer una búsqueda, especialmente de las que están en español, y son pocas, son poquitas.
Y de entre esas hemos visto que hay un país que domina bastante, al menos en el área economía, que es México, ¿no? Con la revista Investigación Económica, el Trimestre Económico o la Financiera. Y por lo tanto, hay países en los cuales no va a tener uno una revista indexada a la mano. Y ahí uno también debe preguntarse lo siguiente: ¿qué interés puede tener mi artículo para la revista? Si yo hago un estudio para Perú y lo quiero publicar en una revista de México, el solo hecho de que sea Perú no es interesante para la revista de México. Tienes que justificar por qué el caso peruano es interesante, por qué es diferente o por qué es representativo de la situación de América Latina. O tal vez hacer un estudio para el conjunto América Latina y ahí tener más chances de publicación. Entonces, uno puede acudir a una revista tanto local como de otro país. Podría convenir acudir a una local en la medida en que existe una revista local y el tema de investigación de uno esté vinculado al propio país. Pero si no es así, uno puede acudir a una externa. Luego, en tercer lugar, sobre si es un requisito un mínimo de publicaciones, no, no es un requisito en un sentido absoluto. Al menos los requisitos que fija la ley universitaria es tener el grado académico de magíster, ¿no? Para poder ejercer la docencia. Sin embargo, quién sabe que se implemente como un requisito a futuro. O sea, uno tiene que estar preparado para eso. Y esto va como un mensaje general a los docentes o los que quieran ser docentes. Bajo los estándares presentes no es una exigencia absoluta, pero por las tendencias que se están viendo en el mundo universitario, creo que de aquí a un tiempo sí puede terminar siendo un requisito el tener cierto número de publicaciones. Entonces es mejor comenzar a hacerlo desde ya y ya tenerlo listo que esperar a que lo pidan. Porque si recién quieres publicar cuando te lo exijan, como los procesos de publicación demoran, ahí uno puede tener dificultades, ¿no? De todas maneras, hay que decir que sí es bastante beneficioso que un docente universitario tenga publicaciones y que en el contexto peruano, de todas maneras, eso ayuda para las acreditaciones, los licenciamientos y ayuda a la propia carrera de docente para poder tener mayores oportunidades. Gracias. Complementando el tema, está la pregunta de Sebastián que dice que, buenos días, después de publicar en una revista Q4, si vemos que tiene potencial, se podría presentar el mismo tema mejorado a un cuartil superior y si bien se puede postular a diferentes revistas, ¿se puede publicar en forma simultánea en varias revistas? Muchas gracias por las preguntas porque va a permitir hacer una aclaración importante. Comienzo por lo último. Uno puede enviar un artículo a varias revistas, pero que esto quede claro, no al mismo tiempo. Uno puede enviar un artículo a varias revistas de forma secuencial. O sea, yo envío a la revista 1 y si la revista 1 me rechaza, recién ahí yo envío a la revista 2. Y si la revista 2 me rechaza, recién ahí yo envío a la revista 3. Porque hay un tema de derechos de autor implicado en esto. En ese, y los derechos de la revista y todo ese tema. Por ejemplo, si yo envío al mismo tiempo un artículo a 3 revistas, ¿saben qué es lo peor que podría pasarme? Que me acepten en las 3 revistas. Porque si yo al mismo tiempo he enviado a las 3 y me aceptan para publicación y sale publicado en las 3, después se ubica que está saliendo publicado en 3 revistas y uno va a tener dificultades, ¿no? Al menos en lo que son artículos de tipo investigación empírica o algo por el estilo, ¿no? Hay otros tipos de artículos, por ejemplo, como una revisión del libro, que no es tanto de esa naturaleza. Pero, ojo, hablando de esto de los papers, sí, no hay que enviar simultáneamente, ¿ya? Luego, sobre la cuestión de presentar el mismo tema mejorado a un cuartil superior posteriormente, de nuevo voy a decir depende. Depende qué tan mejorado, cuánto es la innovación, cuánto es la diferencia. Si es simplemente reciclar un poquito el artículo anterior, eh, se podría ver como un problema de deshonestidad académica. En consecuencia, uno tiene que hacer mejoras bastante sustanciales sobre una versión previa de artículo si es que quiere publicarlo más arriba. Qué bueno.
Y con respecto a preguntas metodológicas, Iván González, ¿no? Plantea si existe alguna metodología actual que se pueda recomendar. Se refiere cuando él estaba en pregrado, se utilizaban fichas, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipo de herramientas se pueden usar? Y esta pregunta complementa con la de Paul Saucedo. Paul Salcedo dice si hay algún texto que se puede recomendar para los alumnos de pregrado que los oriente en la preparación de documentos científicos. Bien, sobre la primera pregunta, una aclaración por favor sobre esto de las fichas. ¿A qué lo estaba refiriendo? Las fichas, me imagino que dice cuando estudiaba en pregrado, la utilización de es muy vigente. Las fichas de apuntes, ¿no? Eran esos rectángulos, Ajá. Sí. a veces de papel grueso, ¿no? Que en donde uno registraba sus lecturas, ¿no? Ujú. O sea, lo que quiere ver es cómo podría utilizarse un sistema similar para escribir artículos científicos, ¿es así? Así es, si es que hay alguna metodología que haya cambiado, por un lado, ¿no? Esa es la pregunta de Iván González. ¿Hay alguna metodología que se recomiende específica? Y la segunda es la de Paul Salcedo, que sugiere, pregunta si hay algún libro, alguna fuente bibliográfica en donde profundizar estos temas de investigación científica. Muy bien. A ver, sobre la primera cuestión, les comparto cómo yo me organizo con mi información para escribir un paper, ¿ya? Por ejemplo, en este artículo que publiqué sobre el tema de corrupción, en donde estoy citando más de 140 papers, hay que tener una forma de organización. Utilizar fichas a mano me sería ineficiente y complicado, más aunque ahora todo es informático. Entonces, ¿qué hago yo? Me creo una carpeta con el título del paper y yo quiero examinar el efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico, de la corrupción sobre el desarrollo humano, la corrupción sobre la desigualdad. Entonces creo carpetas con ese nombre, ¿no? Corruption-growth, corruption-inequality, etc. Y luego de eso, comienzo a hacer mi búsqueda en Scopus, Google Scholar, ResearchGate, en distintas fuentes. Así, me comienzo a bajar un montón de artículos, desordenadamente, ahí a mi sección de descargas de mi computadora. Y después, para bajar un artículo, eso sí, lo que hago es leer el abstract. O sea, no simplemente veo el título y digo, ah, ya me sirve. Veo el título y si intuyo que me sirve, leo el abstract. Y leyendo el abstract, confirmo si hay más probabilidad o menos probabilidad que me sirva, porque en el resumen del artículo ya básicamente puedo ver de qué va. Entonces, si el abstract me convence de que me podría servir con alta probabilidad, lo descargo. Y ahí me descargo un montón de artículos. Luego de eso, cada uno se descarga con códigos y nombres distintos. Comienzo a abrir uno por uno. Abro el primero y si confirmo que efectivamente me sirve, lo cambio de nombre al archivo. Le pongo el año, por ejemplo, 2018, después el título del artículo en mayúsculas y coma el nombre del autor. Y como tengo fresquito de qué tema está hablando, lo paso a una de mis carpetas. Supongamos que hablaba sobre la relación entre corrupción y desarrollo humano. Entonces lo paso a la carpeta de corrupción y desarrollo humano. Y así sucesivamente hago con los demás artículos. Entonces comienzo a llenar, por ejemplo, mis 5 carpetas. Y como al comienzo del artículo yo he puesto el año, en mi carpeta archivo se va a ordenar automáticamente el artículo del año más antiguo al más reciente. Entonces, cuando haga mi revisión de literatura o mis análisis, ya sistemáticamente simplemente voy siguiendo ese orden. Voy abriendo los artículos, voy redactando, cierro, abro el otro, sigo redactando en mi Word o Scientific Word, porque hay otras plataformas o LaTeX o lo que sea, y así me organizo en lugar de fichas bibliográficas. Finalmente, sobre la cuestión de una fuente para profundizar sobre esos temas, hay un librito que a mí me ha servido mucho. El libro está disponible en Amazon. Se titula How to Publish a Scientific Paper in a High Impact Factor Journal, a Practical Handbook, de David Smith, ¿no? David Smith.
La traducción del título sería ¿Cómo publicar un artículo científico en una revista de alto impacto? Un manual práctico. Y la verdad es que ese libro tiene consejos muy buenos de cómo organizar la información y cómo aumentar tus probabilidades de convencer al editor y a los revisores de que tu artículo sea publicado, porque esa es la gran lucha. Al mismo tiempo, un alumno debe familiarizarse bastante con el formato APA y las últimas versiones del formato APA. Y al mismo tiempo, uno aprende viendo a otros. ¿Cómo aprende un bebé a hablar? Pues escuchando a sus padres. Igualmente, un académico aprende a escribir en la medida en que lee artículos científicos. Cuando uno lee, debe fijarse cómo redactan estos autores, cómo organizan sus resultados, cómo usan las referencias. Y en la medida que tú leas y leas y leas más, eso se va a quedar como una estructura mental que te va a servir para cuando escribas. Y ya está. Muy bien, profesor Dante Urbina, muchas quedó un comentario de Cleia Jaimes sobre qué recomendaciones se haría para mejorar la investigación en la universidad. Y bueno, es por ese tema justo empezó el profesor Dante Urbina, ¿no? La importancia de la investigación y exactamente este evento en el que estamos participando es una de las acciones que estamos tomando para incrementar las posibilidades de investigaciones en la carrera, en la facultad y en la universidad. Muchas gracias, profesor Dante, muchas gracias a todos los asistentes y me imagino que el tema va a seguir siendo parte de nuestra preocupación y poco a poco seguro que mostraremos más avances en este aspecto, ¿no? La profesora Nelva Quevedo de Biblioteca ahí nos pone un enlace sobre guía que hemos preparado, la Biblioteca para la selección de revistas científicas en economía y negocios indexadas. Entonces ahí tienen un enlace. ¿Ya? Muchas gracias entonces a los participantes, al profesor Dante Urbina, a los asistentes con sus preguntas y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos.